Bien, vamos a ver, por último, dentro, digamos, de estas definiciones de las variables termodinámicas fundamentales, vamos a ver el caso concreto de el gas ideal, ¿vale? ¿Qué es un gas ideal? ¿Cómo se llegó a la definición del gas ideal? Y sobre todo, ¿por qué es útil el gas ideal? Pero claro, si lo explicamos es porque vale la pena, ¿eh? Facilita las cosas. Bien, entonces por eso conviene, antes de adentrarnos todavía más, por ejemplo, en definir trabajo, calor y llegar así al primer principio de termodinámica, antes nos interesa conocer qué es un gas ideal y cómo se comporta. Porque los gases ideales, aunque no existen, por eso se llaman ideales, sí que reproducen muy bien el comportamiento experimental de un gas real, que sí existe, un gas real, a presiones moderadas y bajas. Entonces es tremendamente útil, ¿eh? El límite del gas ideal, al que tiende un gas real conforme su presión se hace más pequeña, ese límite del gas ideal es tremendamente útil para hacer todo tipo de cálculos y demostraciones, ¿eh? Por eso se usa tanto y se adopta como un valor de referencia, al que, insisto, se aproximan mucho los valores reales cuando las presiones son moderadas y bajas. Bien, pues vamos allá. Bien, lo primero es mencionar 4 leyes empíricas, es decir, que se encontraron directamente por experimentación en el laboratorio, 4 leyes empíricas que se encontraron en distintos años, en distintos periodos, por investigadores que trabajaban con gases en el laboratorio y gases, por tanto, diluidos, es decir, poca cantidad de gas en un volumen determinado. Por tanto, poca cantidad de gas en un cierto volumen implica presiones bajas. Bien, poca cantidad de gas en un volumen considerable, presiones bajas, son gases diluidos, ¿no? Baja densidad, hay poca cantidad de materia por volumen, ¿no? Solo un poquito de gas. Entonces, en esas condiciones parece observarse experimentalmente una serie de tendencias, que se fueron definiendo como leyes y se le dio el nombre, pues, del investigador que descubrió esa tendencia experimental, ¿no? Bien, vamos a empezar por la ley de Boyle, que es la más antigua, la primera, ¿no?, que se descubrió. Boyle fue uno de los primeros científicos en sentido estricto, de la ciencia tal como lo entendemos hoy, ¿eh? Bien, bueno, pues Boyle estudió cómo se comportaban los gases si no cambiaba la temperatura. Lo único que hizo es encerrar un gas en un recipiente a temperatura ambiente, de tal manera que le hiciera lo que le hicieras al gas, pues al final, cuando alcanzaba el equilibrio térmico con el entorno, que como era el ambiente, pues al final siempre acababa a temperatura ambiente, por lo tanto siempre a la misma temperatura. Bien, entonces encerraba una cantidad de gas, por tanto la cantidad de gas ya iba a ser constante porque estaba encerrado y ahí ni entraba ni salía nada, y la temperatura también iba a ser siempre la misma, temperatura ambiente, ¿vale? La temperatura ambiente, cantidad de gas constante, ¿vale? Por tanto, temperatura constante, cantidad de gas constante. En esas condiciones vio cómo se relacionaba el volumen que ocupaba el gas si variaba la presión a la que sometía a ese gas, ¿vale? En este esquema la presión se representa a través de estas pesas, ¿vale? Aquí hay una cierta cantidad de gas que es la misma en todos los casos, es la cantidad de gas que yo he puesto, está a la temperatura ambiente, y esta pesa representa la presión que yo estoy haciendo sobre esta tapa móvil, ¿vale? Esta tapa, este émbolo, encierra el gas, pero es una pared que se puede mover. En función de que yo haga más o menos presión, es como una jeringa, digamos, que estuviera tapada, ¿no? Pero en función de que yo haga más o menos presión, pues comprimo el gas que hay ahí. Muy bien. Bien, entonces resulta que para esta presión, esa cantidad de gas a temperatura ambiente, pues ocupa este volumen. Yo pongo esa pesa, al principio se hunde un poco hasta que se alcanza el equilibrio. Temperatura ambiente, la presión, que será la atmosférica más la de esa pesa, la presión que tenga, a esa temperatura, pues ocupa este volumen. Bien. Bueno, pues resulta que para esta presión, que voy a llamar 1, ¿vale? La primera presión que he medido, 1,
pues el volumen que ocupa le llamo volumen 1, digamos como el volumen de referencia, el volumen original. ¿Veis? Volumen 1 a presión 1. ¿Qué observó Boyle? Pues observó que si duplicaba la presión, en vez de, digamos, la presión está representada por esta pesa, pongo el doble de presión, en vez de esta presión pongo el doble, entonces en vez de ser 1 la presión ahora es 2, es el doble, pues observó que el volumen caía a la mitad, a un medio, ¿vale? Si duplico la presión, el volumen cae a la mitad. ¿Y qué sucede si en vez de duplicar, triplico la presión? Pues que el volumen cae a la tercera parte de lo que había al principio. ¿Y si cuadruplico la presión? Pues el volumen cae a una cuarta parte. Con lo cual encontró que la relación era inversamente proporcional. ¿De acuerdo? El volumen variaba proporcionalmente a la inversa de la presión. Si la presión era 1, pues es 1. Si es 2, cae a la mitad. Si es 3, cae a la tercera parte. Si es 4, cae a la cuarta parte. Evoluciona con la inversa de la presión, ¿vale? De modo proporcional a la inversa de la presión. Y a esto se le llamó con posterioridad pues la ley de Boyle. La ley de Boyle. Perfecto. ¿Qué otra observación se ha encontrado? Pues la siguiente observación la obtuvo Charles, que por eso se le dio después su nombre como ley de Charles. Boyle era 1600 y pico, Charles ya es 1700 y pico, casi 1800, ¿eh? O sea, ha transcurrido un siglo, pero se seguía investigando sobre esto. ¿Qué hizo Charles? Bueno, pues encerró una cierta cantidad de gas, con lo cual la cantidad de gas va a ser constante, es la que es, porque la ha encerrado, ni entra ni sale nada de gas. Ese gas está a una cierta presión, y ahora la presión va a ser la misma, y lo único que voy a hacer es ir calentando el gas, ¿vale? Aplico, por ejemplo, aquí por debajo, pues un mechero Bunsen o alguna cosa, caliento, y voy subiendo la temperatura del gas. Lo que Charles observó es que si esta era la temperatura inicial y ocupaba este volumen inicialmente, por ejemplo, en este caso definimos ese volumen como un cuarto, pues si duplico la temperatura, se duplica el volumen. Si triplico la temperatura, se triplica el volumen. ¿Veis? De un cuarto pasa a un medio, un cuarto por 3 sería 3 cuartos, y si cuadruplico la temperatura, pues pasaría a 1. El volumen evoluciona de modo proporcional a la temperatura. En sentido estricto es directamente proporcional solo si la temperatura es en la escala absoluta, en Kelvin. Lo que Charles encontró es una relación lineal, igual que la de Gay-Lussac con la presión, ¿vale? Recordad que la de Gay-Lussac, que ya la hemos empleado, relacionaba presión-temperatura, presión-temperatura. Y veíamos que eran unas líneas rectas, que en grados centígrados pues tenían su ordenada en el origen y su pendiente. En cambio, en la escala absoluta, ya la presión, como cortaba justamente en cero, en la escala absoluta la presión es directamente proporcional a la temperatura. Pues lo que se observa siguiendo la ley de Charles, si en vez de usar temperatura centígrada usamos temperatura absoluta, lo que vemos es una relación directamente proporcional. Igual que le pasaba a Gay-Lussac con la presión, le pasa a Charles con el volumen, ¿vale? La diferencia entre Charles y Gay-Lussac es que Charles dejó la presión constante y cambiaba el volumen, mientras que Gay-Lussac dejó el volumen constante y lo que cambió era la presión, ¿vale? Por eso le encontró una relación lineal presión-temperatura, mientras que Charles encuentra una relación entre volumen-temperatura. E insisto que es directamente proporcional si la temperatura está en Kelvin. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, ¿vale? Ya hemos visto la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac, que son iguales, solo que en Charles es el volumen y lo que varía, y en Gay-Lussac es la presión lo que varía. Y la última que se encontró es la de Avogadro, que ya es 1811, ¿vale? La de Avogadro, el experimento que hizo Avogadro, lo que variaba ahora no era ni la presión ni la temperatura. Es decir, ¿veis? La presión simbolizada por esta pesa es la misma. Luego la presión a la que está sometida el gas es la misma y no está cambiando. Y la temperatura tampoco, es la temperatura ambiente. Entonces, lo que comprobó Avogadro es cómo variaba el volumen con la cantidad de gas que yo ponía. Con la cantidad de gas, ¿vale?
he puesto cada cantidad equivalente a un color distinto para que se puedan distinguir, ¿vale? Aquí una cantidad de gas, esta era la inicial, pues justamente el doble de la inicial, y veo que el volumen se me va al doble del inicial. Si esto era un cuarto, pues si duplico la cantidad de gas, se duplica el volumen. Si triplico la cantidad de gas, se triplica el volumen, y si cuadruplico la cantidad de gas, se cuadruplica el volumen. La cantidad de gas en moles, ¿vale? En moles. Digamos la cantidad química, por tanto, ¿vale? En moles. Perfecto. Y además se comprueba que esto no pasa solo con un gas consigo mismo, sino que es independiente de la naturaleza química del gas. Es decir, que depende solo del número de moles en absoluto. Imaginaos que este mol inicial que tengo aquí es nitrógeno. Y a continuación añado un mol, luego la misma cantidad, pero ahora en vez de ser nitrógeno es oxígeno. ¿Vale? Pues tengo un mol de nitrógeno, un mol de oxígeno, son 2 moles en total. Se observa que el volumen va al doble, independientemente de que químicamente sean la misma sustancia. Dice, y ahora añado un tercer mol, pero ahora, si he puesto oxígeno y nitrógeno, pues ahora pongo hidrógeno, y veo que se me va al triple el volumen. Dice, y ahora tengo oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, pero ahora voy a poner helio, un mol. Entonces ahora tengo 4 moles de gas, aunque son 4 gases distintos, 4 moles de gas, pues el volumen se va a 4. O sea que la relación del volumen es directamente proporcional al número de moles totales de gases, independientemente de su naturaleza química. Si duplico los moles, se duplica el volumen; si triplico los moles, se triplica el volumen; si cuadruplico los moles, se cuadruplica el volumen. Perfecto. Esto a temperatura y presión constante. ¿Veis? La presión no cambia y todo es a la temperatura, por ejemplo, temperatura ambiente. Se encuentra esa relación. Estas son las 4 leyes, ¿vale? Boyle, Charles, Gay-Lussac y Avogadro de los gases a presiones bajas, es decir, para pequeñas cantidades de gas encerradas, ¿no? en un recipiente, en función de que deje variar la presión o el volumen o la temperatura o la cantidad de gas en cada caso. Muy bien. Bien, pues vamos a intentar poner estas 4 leyes juntas, Si ponemos las 4 leyes juntas, la de Boyle, Charles y Avogadro, veo que el volumen es proporcional a la inversa de la presión, o sea, es inversamente proporcional a la presión. Esto a temperatura y cantidad de gas constante. Charles observó que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Él vio una relación lineal. Si expresamos la temperatura en temperatura absoluta, en Kelvin, la relación es directamente proporcional. Volumen directamente proporcional a la temperatura. Si la presión es constante y la cantidad de gas es constante. Y Avogadro encuentra que el volumen, en los 3 casos estoy comparando la misma propiedad, el volumen es directamente proporcional al número de moles si la temperatura y la presión son constantes. Daos cuenta que son 4 variables en todos los casos: volumen, presión, temperatura y moles. ¿Vale? Volumen, presión, temperatura y moles. Solo que en cada caso dejo constantes 2 propiedades distintas. Aquí la temperatura y el número de moles, aquí la presión y el número de moles, y aquí la temperatura y la presión. ¿Vale? Pero en todos los casos son 4 variables, 4. Presión, volumen, temperatura y cantidad de gas, expresado en moles. Perfecto. Bien, entonces si yo quiero quitar estas restricciones, pues tendría que unificar estas 4 relaciones. Yo sé que el volumen va a ser inversamente proporcional a la presión, directamente proporcional a la temperatura y directamente proporcional al número de moles. Luego me quedaría, si ya quito las restricciones, que el volumen varía con estas 3 propiedades de esta manera: inversamente proporcional a la presión y directamente proporcional al número de moles y a la temperatura. Perfecto. Luego, si despejo de aquí, porque esto es una proporción directa, ¿no? Si despejo de aquí, la P pasa para acá multiplicando, NT pasa dividiendo, y me quedaría que P por V partido NT, como esto es una proporción directa, tiene que ser igual a una constante. Tiene que ser igual a una constante. P por V partido NT, independientemente del gas, ¿vale? Independientemente, por tanto, de la cantidad, porque aquí aparece N como una variable, tendría que ser constante. Vamos a ver si esto funciona, si la relación del producto P por V partido NT se mantiene constante o no. Cuando uno observa experimentalmente, como siempre nos ha pasado, ¿veis? En el eje de las X es la presión, ¿vale? Y en el eje de la Y es justamente P por V partido NT.
Lo que se observa es que en función del gas que sea, hidrógeno, nitrógeno, monóxido de carbono y oxígeno, pues ese cociente va variando su valor, ligeramente, porque esto es 7,80, esto es 8,40, o sea que no es que sea una grandísima variación, pero lo importante es que, como siempre, independientemente del gas, cuando la presión tiende a cero, es decir, cuando la presión tiende a presiones bajas, estrictamente a presión cero, ¿vale? Esos son valores experimentales, a presión cero ya sería un valor extrapolado a partir de los experimentales. Cualquier gas da exactamente el mismo valor extrapolado, 8,314, si lo expresamos en julio partido mol Kelvin. ¿De acuerdo? Perfecto. Luego, efectivamente, se cumple que en el límite de presión cero, cualquier gas, el producto de P por V partido NT siempre da 8,314. Se cumple. A este valor se le llama constante de los gases ideales. ¿Y por qué de gases ideales? Porque es un gas a presión cero, es decir, un gas que no existe, porque a presión cero es vacío, es decir, no hay nada, no hay materia, ¿vale? Bien, por eso se le llama ideal. Sería la constante de los gases ideales. Perfecto. 8,314. Julio partido mol Kelvin. Se puede determinar experimentalmente sin ningún tipo de problema. Entonces, para un gas, cuando la presión tiende a cero, se cumple en sentido estricto que P por V partido NT es igual a ese valor, al que le vamos a asignar la letra R, como ya sabéis, es la letra que se utiliza para la constante de los gases ideales. Y despejando de aquí, NT pasaría multiplicando y nos ha quedado finalmente que cuando la presión tiende a cero, se cumple que P por V es igual a nRT. Es la famosa ecuación de los gases ideales. Ecuación de los gases ideales. En sentido estricto solo se cumpliría a presión cero, ¿vale? Y en la realidad lo que se observa es que si las presiones son bajas, por debajo de 3 atmósferas, date cuenta que 3 atmósferas es triplicar la presión atmosférica, pues por debajo de 3 atmósferas, la diferencia que hay entre los valores de los gases reales y la que se deduce de esta ecuación, que es para un gas ideal a presión cero, ¿vale? La diferencia entre los valores reales y los valores que predice esta ecuación son pequeñísimos. O sea que en la práctica la diferencia es prácticamente nula si las presiones son bajas y por tanto para un gas real, si está a presiones bajas, por debajo de 3 atmósferas, puedo usar perfectamente esta ecuación. Y el error que cometo es pequeñísimo. Pequeñísimo. Y esta ecuación es tan fácil de emplear, nos facilita tanto la vida, nos permite resolver tantos problemas inicialmente muy complejos, que es que uno asume perfectamente ese error despreciable y resuelve una cantidad de problemas grandísima, es tremendamente útil. Luego, ¿qué podemos decir del gas ideal? Que no existe en sentido estricto, pero que es tremendamente útil, porque los gases reales a bajas presiones se comportan prácticamente de modo idéntico a un gas ideal. Perfecto. Muy bien, aquí tenéis los valores de R, pero expresados en otras unidades. Por ejemplo, en atmósferas litro partido mol Kelvin, ¿vale? Daos cuenta que es P por V partido NT. Si expreso P en atmósfera, volumen en litro, N en mol y T en Kelvin, me quedaría atmósferas litro partido mol Kelvin. Eso es 0,082. Ahora, P por V tiene unidades de energía, eso lo veremos más adelante, es igual que el trabajo, igual que el calor, etc. Entonces, la unidad de energía en el sistema internacional es el julio. Por eso, si transformo el atmósferas litro, lo transformo a julios, pues entonces quedaría julio partido mol Kelvin, ¿vale? Que ese es el 8,314. También se puede expresar la presión en milímetros de mercurio. Entonces, si expreso milímetros de mercurio en litro partido mol Kelvin, pues sería este valor. Y si el valor de energía, PV, que tiene unidades de energía, en vez de expresarlo en julio, lo expreso en calorías, pues me quedaría calorías partido mol Kelvin, que tendría esta unidad. ¿Vale? En la práctica, nosotros vamos a usar tanto atmósferas litros mol Kelvin, o sea, 0,082, como julio partido mol Kelvin, unidad del sistema internacional, 8,314, como caloría partido mol Kelvin. Estrictamente es 1,987, pero se parece tanto a 2 que en la práctica, si supones que en caloría es 2,
pues también funciona, ¿vale? Es decir, obtienes valores aproximados, pero bastante cercanos al real. En sentido estricto, digamos, si uno quiere hacer un cálculo preciso, pues en lugar de 2 emplea 1,987. ¿De acuerdo? Bien, eso como valores para la constante de los gases. Así que a esta ecuación se le llama ecuación del gas ideal porque estrictamente solo se cumple a presión cero y eso no existe, ¿vale? Bien, no obstante, se puede obtener experimentalmente, ¿vale? Se obtiene, de hecho, experimentalmente, se observa que los gases reales, los que existen a presiones bajas, por debajo de 3 atmósferas, a presiones bajas, se desvían muy poco, poquísimo, de este comportamiento ideal, ¿vale? Así que puedo aplicar esto a gases reales siempre que la presión sea baja. Esa es la cuestión, ¿vale? Y por eso ya lo he explicado, bueno, como insisto una vez más, esta temperatura, esto se cumple de modo directo, ¿no? Se cumple si esa temperatura está en Kelvin, no en grados centígrados, en Kelvin. Bien, solo si está en Kelvin, el volumen es directamente proporcional a la temperatura y la presión es directamente proporcional a la temperatura. En Kelvin, perfecto. Bien, por tanto, esta es la conclusión, ¿vale? Que la podéis leer, ¿no? Dice, aunque en sentido estricto un gas ideal no existe, el error que se comete al suponer que un gas real, el que tengo en el laboratorio, ¿no?, tiene un comportamiento ideal, el error es pequeño y perfectamente asumible si las presiones son moderadas y bajas. Y esta ecuación simplifica enormemente los cálculos y las relaciones termodinámicas para esos sistemas gaseosos reales. Así que es tremendamente útil. Bien, ¿cómo comparo, cómo puedo cuantificar si un gas real se parece mucho al ideal o no? ¿En qué me fijo para ver si se está comportando muy próximo al ideal o se ha desviado mucho? Bueno, pues para eso usamos lo que se llama el factor de compresión Z, ¿vale? Que es el cociente de PV partido NRT. Si es un gas ideal, P por V es igual que NRT, luego lo de arriba es igual a lo de abajo y esto me daría 1. En un gas ideal, Z vale 1. Ahora, en un gas real, yo sustituyo aquí la presión que mido, el volumen que ocupa ese gas realmente, el número de moles que tengo y la temperatura que mido experimentalmente y hago este cociente y me puede salir 1 o no, ¿vale? El gas ideal sería 1, pero el real, pues yo mido sus propiedades y hago esta cuenta y me da un valor de Z, que llamo factor de compresión, ¿vale? Entonces, cuando uno representa cómo varía ese factor de compresión, o sea, el PV partido NRT, en función de la presión, observa que hay grandes desviaciones. Por ejemplo, esto es el amoníaco. Fijaos que por aquí ya el factor de compresión ha caído a más bajo todavía que la mitad del ideal. O sea, es que no tiene nada que ver con el ideal, ¿eh? Bien, en estas condiciones. O aquí tenemos el etano, tenemos el metano, el hidrógeno. Y la línea horizontal, es decir, esto es 0, luego esto es 0,5, esto es 1, 1,5, 2, el valor de Z. Claro, para un gas ideal, Z vale 1. Y supuestamente un gas ideal, y así lo podemos definir, sería aquel gas que independientemente de las condiciones, de presión, temperatura, volumen, independientemente de las condiciones, un gas ideal es aquel que siempre cumple esta ecuación. Obviamente ese gas no existe, por eso se llama ideal, ¿vale? De un gas ideal, como cumpliría siempre esto en cualquier circunstancia, pues P por V partido RT siempre valdría 1. Entonces sería la línea horizontal en 1, ¿vale? Yo puedo variar toda la presión todo lo que quiera, que P por V partido en RT para un gas ideal siempre va a valer 1, por eso sería una línea recta. Entonces fijaos que los gases reales se desvían de ese comportamiento ideal, ¿eh? Se desvían. Algunos se desvían más, otros menos. Por ejemplo, el hidrógeno se desvía bastante poco, ¿eh? Incluso para una presión de 200 atmósferas, o sea, 200 veces la presión atmosférica, la desviación respecto de 1 sigue siendo pequeña, ¿eh? Pero hay otros gases, por ejemplo el amoníaco o el etano o el metano, que a presiones altas se desvían mucho del comportamiento ideal, tanto a factores de compresión bajos como a factores de compresión altos, ¿vale? O sea que, bien. Sin embargo, fijaos que estos son 200 atmósferas. Si me voy a presiones próximas a cero, si hago zoom en este puntito de aquí, veis
ese recuadro que tenéis ahí abajo a la derecha. Eso es como un zoom, ¿vale? Y la presión, veis que está expresada desde 0 hasta 10 atmósferas. La escala de esa ampliación es de 0 a 10. Entonces, si os fijáis, para, por ejemplo, un valor de presión de, pues no sé, aquí podemos suponer que esto es aproximadamente 0,3, esto es, 3 atmósferas. La mitad de 10 sería 5 atmósferas, aquí todavía hay desviaciones, ¿vale? El amoníaco, por ejemplo, ya Z, en vez de ser 1, ya está por 0,96, 0,95, ¿de acuerdo? Pero si estoy a 3 atmósferas, incluso para el amoníaco, todas las desviaciones caen entre 0,99 y 1. El valor de Z cae entre 0,99 y 1. Para 3 atmósferas o inferior. Incluso el amoníaco, que se desvía muchísimo, ¿eh? Claro, dice, no, es que Z, claro, para el amoníaco no es 1, es 0,99. Dice, bueno, chico, digo, 0,99 es prácticamente 1. El error que vas a cometer es minúsculo. Y sin embargo, si lo supones ideal, puedes usar P por V igual a RT y puedes resolver el problema sin dificultad. Y la diferencia es entre 0,99 y 1. Hombre, ¿no? Bien, por eso, en la práctica, siempre que trabajemos con gases reales, a presiones inferiores a 3 atmósferas, supondremos que podemos tratar ese gas como gas ideal, porque su desviación es muy pequeña. Entonces podemos usar prácticamente sin cometer error, o el error que se comete es despreciable, podemos usar P por V igual a RT, siempre que las presiones sean inferiores a 3 atmósferas, sean presiones bajas. Quería añadir que la utilidad del gas ideal no es solo que me permita calcular y manejar, por tanto, los gases reales, siempre que las presiones sean moderadas y bajas, sino que en cualquier circunstancia siempre me va a dar como un valor límite al que se aproximan los gases reales cuando la presión se reduce. Con lo cual, yo haciendo los cálculos para el gas ideal, en cualquier circunstancia, siempre puedo obtener ese valor límite al que me voy a aproximar si reduzco la presión, ¿vale? Es un valor muy útil, porque te puede dar un máximo, dice, como máximo va a llegar aquí, o como mínimo va a llegar aquí, y ya te acota, digamos, los valores en los que se puede mover el gas real. Entonces, también es útil en sí mismo, ¿no? Como valor límite. Pues todo esto nos ha permitido definir qué es el gas ideal. Sería aquel gas hipotético que en cualquier circunstancia cumple que P por V igual a nRT. Eso es un gas ideal por definición. Entonces ahora vamos a estudiar el comportamiento de un gas ideal. Ese gas, con comportamiento ideal, P por V igual a nRT en cualquier circunstancia, ¿cuáles son sus estados de equilibrio? Bueno, pues se pueden representar tridimensionalmente si en el eje Z, por ejemplo, ponemos la presión, en el eje X ponemos el volumen y en el eje Y ponemos la temperatura, por ejemplo. Eso me describe un espacio que en vez de ser X y Z es presión, volumen, temperatura, y esta superficie blanca me define los puntos que cumplen que P por V es igual a nRT. Por tanto, estos son todos los estados en el que el gas se encuentra en equilibrio, de modo estable. Puede sobrevivir en cualquiera de estos estados de modo estable. Puntos de equilibrio. Perfecto. Y así, aquí tengo todos los estados posibles en que se puede encontrar un gas ideal en función de la presión, el volumen y la temperatura. Bien, habitualmente en el laboratorio, cuando trabajamos con gases, o bien trabajamos a temperatura constante, porque estamos a temperatura ambiente, o trabajamos a volumen constante, porque yo encierro el gas dentro de un recipiente rígido, cuando se queda encerrado dentro de esa esfera o dentro de ese recipiente, tenga la forma que tenga, ¿vale? Rígido, y ya el volumen no puede cambiar, porque ese recipiente tiene paredes rígidas. Perfecto. O trabajamos a presión constante, que es cuando, por ejemplo, separo el gas del exterior a través de una tapa y el gas se expande hasta que alcanza el valor de 1 atmósfera, ¿vale? Entonces, esa tapa que está impidiendo que el gas se escape, pues sube, por tanto disminuyendo la presión del gas porque va aumentando su volumen, ¿vale? Y hasta que llega un momento en que se para.
Se para cuando la presión del gas que hay dentro es igual a la presión atmosférica, a una atmósfera, entonces la tapa ya se queda fija. Y en función de eso puedo calentar, enfriar, entonces la tapa sube o baja, pero ya siempre a presión constante, a presión atmosférica. Luego, lo habitual en el laboratorio es o trabajas a temperatura constante, y entonces eso sería cualquier cambio que se produzca ahí, sería un proceso isotermo, temperatura constante, o volumen constante, en cuyo caso el proceso se llama isocoro, ¿vale? O presión constante, en cuyo caso el proceso se llama, o cualquier cambio que se produzca a presión constante, es un proceso isobaro. Perfecto, vamos a ver cada una de esas circunstancias porque, insisto, es interesante y el gas ideal lo usamos constantemente en todo tipo de ejercicios y problemas. Entonces hay que conocer muy bien el comportamiento del gas ideal en las distintas circunstancias, porque eso te permitirá después solucionar los ejercicios de un modo fácil. Bien, vamos a considerar en primer lugar que la temperatura es constante, temperatura constante. Muy bien, esta es la temperatura en este eje. Entonces imagínate que estos son 25 grados, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces ya fijo la temperatura a 25 grados y puedo cambiar la presión y el volumen. Con lo cual sería como colocar un plano aquí que cortaría esta superficie y me quedaría esta línea. A esa temperatura la presión y el volumen varían según esta curva. Entonces, bueno, para en vez de 25 grados, 50 grados, ¿vale? Bueno, pues a 50 grados la relación entre la presión y el volumen vendría dada por esta línea azul. 75 grados, pues vendría dada por esta, 100 grados por esta. Bien. Entonces, si la temperatura es constante, serían procesos isotermos. Si yo miro desde este lado, esto es tridimensional, y represento presión frente a volumen, pues lo que vería sería estas distintas líneas azules, que cada vez están más altas. Me quedaría ese gráfico de ahí, si represento solo presión frente a volumen. Donde, si os dais cuenta, lo único que va cambiando aquí es la temperatura que va aumentando. Conforme aumenta la temperatura, la curva isoterma se va separando del origen. ¿Veis? Este es el origen, pues conforme sube la temperatura se va apartando del origen. Pero siempre tiene esa forma curva característica de la ley de Boyle, porque esas curvas lo que cumplen es que el volumen o la presión evolucionan con la inversa, ¿vale? Claro, si partimos ya de la ecuación del gas ideal que se cumple en toda esta superficie, P por V igual a RT, y despejamos el volumen, ¿vale? P pasaría dividiendo, y como la cantidad de gas es constante, ¿vale? Y la temperatura también es constante, hemos dicho que es un proceso isotermo, si, por ejemplo, para un mol de gas, ¿no? Una cantidad de gas a una temperatura constante, nRT es una constante. Entonces, cuando V o P pasa dividiendo, me queda que son inversamente proporcionales. Es decir, justamente lo que observaba Boyle, es decir, la ley de Boyle no es más que un caso particular de esta ecuación general. El caso particular en el que tengo una cantidad fija de gas a una temperatura constante. Cuando uno representa V frente a P o P frente a V, que una es inversa respecto a la otra, es como representar la función de 1 partido de x, 1 partido de x. Si representas 1 partido de x, te quedan unas curvas de ese tipo. Cuando la x tiende a 0 se va a infinito, ¿vale? Y cuando la y tiende a 0 también se va a infinito. Y entre medios se aproxima esa especie de curva. Bien, fijaos que la constante de proporcionalidad, V es igual a una constante partido por P, la constante de proporcionalidad es nRT. Ahora lo sabemos porque sabemos la ecuación, nRT. Luego, si T aumenta, la constante aumenta, por tanto, aumenta el volumen o aumenta la presión. Por eso las curvas, conforme aumenta la temperatura, se van alejando del origen, porque cada vez tiene valores de presión y volumen mayor, ¿vale? Cada vez tiene valores de presión y volumen mayor, porque la constante de proporcionalidad entre P y V es nRT, y si aumenta la temperatura, pues aumenta la constante. Muy bien. A esas curvas se le llama isotermas, ¿vale? Importante. Una isoterma, por tanto, es aquella curva que me relaciona la relación, que me expresa gráficamente la relación entre la presión y el volumen para un gas a temperatura constante. Y tienen esa forma curva, importante, isoterma.
Muy bien. Siguiente caso particular, vamos a considerar ahora un gas a volumen constante. Encierro el gas en un recipiente cuyas paredes no se pueden mover, con lo cual ya el volumen queda fijado. Y la cantidad de gas también, porque metí una cantidad de gas y esa es la que hay. La cantidad de gas no va a variar. Bien, en ese caso estaríamos fijando el volumen. Imaginaos que esto es 1/4 de litro. Ya fijo, ese recipiente es de 1/4 de litro. Ahora varío la presión o la temperatura y veo esta relación, ¿vale? Dice, bueno, ¿y si el recipiente en vez de ser 1/4 de litro fuera medio litro o 3/4 de litro? Pues vería esta relación o esta relación o esta relación. En cualquier caso, vemos que son líneas. Y si yo miro desde aquí y represento la presión frente a la temperatura, que es lo que tengo aquí, obtendría ese gráfico que veis allí. Al representar presión frente a temperatura, cada una de esas líneas describe el comportamiento a un volumen constante diferente, ¿vale? Por ejemplo, 1/4 de litro, medio litro, 3/4 de litro o 1 litro. Claro, conforme aumenta el volumen, yo tengo una cantidad de gas. ¿Cuándo tendrá más presión el gas? ¿Cuando el volumen es pequeño o cuando el volumen es grande? Pues para la misma cantidad de gas, conforme mayor sea el volumen, más distendido está el gas, por tanto la presión es menor. En cambio, si intento reducir el volumen, cada vez está más comprimido, aumenta la presión. Así que si aumenta el volumen, para una cierta cantidad de gas, disminuye la presión. Por eso, esas rectas, conforme aumenta el volumen, su pendiente es menor, va decreciendo, ¿vale? Conforme aumenta el volumen, disminuye la presión. Lo podemos ver a través de la ecuación de los gases ideales. P por V igual a RT. V pasa dividiendo y me quedaría que nRT partido por V, en este caso que el volumen es constante, un recipiente cuyo volumen no varía, pues la cantidad del gas, R y V son constantes, luego esto es una constante. ¿Qué me quedaría? Que P es una constante por T. Esa es la ley de Gay-Lussac, ¿no? Ya lo vimos, Gay-Lussac ya lo había visto, ¿eh? Y si la temperatura está en Kelvin, pues la relación es directamente proporcional. Ahora sabemos que esa constante proporcionalidad es NR partido por V. NR partido por V. ¿Veis? Esa es la constante, que por tanto es la pendiente de la recta entre presión y temperatura. La pendiente. Pues esa pendiente, como es NR partido por V, si V aumenta, al estar en el denominador, la pendiente se hace más pequeña, por eso la recta va cayendo. Conforme aumenta el volumen, cae la pendiente de la recta que relaciona presión con temperatura. A esas líneas le llamamos isocoras, igual que a igual presión son isobaras y a igual temperatura son isotermas, a igual volumen son isocoras, ¿vale? Bien, y está reflejando sencillamente la ley de Gay-Lussac, la relación entre la presión y la temperatura cuando es una cierta cantidad de gas en un volumen constante. Muy bien. Y por último, el último escenario que consideramos es que la presión sea constante, ¿vale? Es un proceso isobaro. Bien, en nuestro diagrama, en esta figura tridimensional, si la presión es constante, yo que sé, imaginaos que esto es un cuarto de atmósfera, y ahora veo cómo varía el volumen con la temperatura, pues me queda esta relación, que es una línea recta, expresada en verde, ¿no? Bueno, pues en vez de un cuarto de atmósfera, media atmósfera, y voy variando la temperatura y veo cómo cambia el volumen, me queda esta línea. Y ahora, pues 3/4 de atmósfera, ¿vale? Entonces, si yo ahora miro desde arriba y represento temperatura-volumen, obtengo estas líneas que tenéis representadas ahí, ¿vale? Si represento volumen frente a temperatura, cada una de esas líneas expresa el comportamiento a una presión diferente, ¿vale? Presión constante, mantengo la presión sobre el gas constante, pero la voy cambiando a presiones mayores o menores que la atmosférica. Yo puedo elegir a qué presión pongo el gas, ¿de acuerdo? Pues para cada presión distinta, eso es cómo evoluciona el volumen que ocupa el gas a esa temperatura y esa presión. Si utilizamos la ecuación del gas ideal, pues V, despejando la P, sería NR partido por P, que multiplica a T. Como en este caso es presión constante, pues NR partido por P sería una constante y me quedaría que V es igual a constante por T. Eso no es otra cosa que la ley de Charles, que efectivamente estudió cómo variaba el volumen que ocupa un gas
en función de la temperatura, manteniendo la presión constante y la cantidad de gas constante, ¿vale? Bien, en este caso además también lo podemos ver. Conforme aumenta la presión sobre un gas, ¿qué le pasa al volumen? Pues que disminuye su volumen. Claro, si aumento la presión, disminuyo el volumen, comprimo, ¿eh? Por eso, conforme aumenta la presión, efectivamente el volumen va cayendo y las rectas son cada vez más planas, ¿vale? Conforme aumenta la presión. Pero además es que lo vemos en esta ecuación. Ahí vemos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura y sigue una línea recta, a la temperatura en Kelvin. Muy bien. La pendiente es justamente esa constante. Claro, y esa constante vemos que es nr partido por P. Así que si aumenta P, como P está dividiendo, la pendiente disminuye. Al aumentar P, la pendiente disminuye. Al aumentar P, la pendiente de la recta se hace cada vez menor. Esas líneas son isobaras, ¿vale? Hemos visto isotermas, hemos visto isocoras, pues estas son isobaras. Es cómo se comporta la relación que hay entre volumen y temperatura para un gas, para una cierta cantidad de gas, a una presión determinada, una presión constante, ¿vale? Muy bien. Y se llaman isobaras, tienen ese aspecto de línea recta, ¿de acuerdo? Aquí tenéis recogido las tres, ¿vale? Las isobaras, las isocoras y las isotermas, que cada una, de hecho, reproduce pues la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Boyle. Así que en esta ecuación del gas ideal, efectivamente vemos que se han aglutinado, que condensa todas las situaciones posibles, ¿vale? Por tanto, aquí están incluidas todas las leyes empíricas que se habían determinado previamente. Y hemos visto también el aspecto que tiene esa variación. Las curvas de Boyle, ¿no? Las isotermas, muy importante, ¿vale? Las isobaras y las isocoras. ¿De acuerdo? Con esto sí que ponemos fin a este estudio preliminar de los gases ideales. A partir de ahora, con todo este conocimiento, podremos emplearlo ya de modo práctico, cuando estudiemos, por ejemplo, conceptos tan importantes como el trabajo, el calor y, por tanto, lleguemos por fin al primer principio de la termodinámica.